Hola otra vez, cachucheros, cachucheras. No es la primera vez que aquí en este programa tratamos sobre Palestina. Ya en el mes de abril hicimos un programa que se titulaba De Jaén a Gaza y que intentaba un poco reflexionar sobre lo que significan para los palestinos conceptos como la tierra, el hogar o la comunidad. Quisimos enseñar entonces que Palestina, por una parte, que no está sola y también pues intentar sacar algunas lecciones de la resistencia que pudieran sernos también por aquí de alguna utilidad. Luego hicimos otro programa en septiembre cuando el Ayuntamiento de Jaén puso una máscara de cultura al sionismo justo en el momento más crudo del genocidio y cuando más movilización popular había en contra de Israel. Y ahora, 3 meses después, cuando la masacre ya no sale en la tele ni los presidentes hacen como que se preocupan, volvemos para decir desde aquí que el genocidio no se ha terminado y la resistencia tampoco. Y para eso vamos a aprovechar que la revista Rexistencia acaba de publicar un par de números sobre Palestina. Para quien no lo sepa, Rexistencia, con X, es un intento de lanzar desde Jaén algunos materiales para debate político-cultural y que lleva haciéndose desde hace ya más de 15 años, que se dice pronto. La verdad es que tampoco es la primera vez que hablamos aquí en el programa de Resistencia, porque cuando invitamos a Antonio Tudela, que hace ahora mismo justo un año, pues también estuvimos hablando de una publicación suya que se había hecho ahí en una de las muchas colecciones que ha ido sacando la revista, ¿no? Y bueno, la verdad que pues merece la pena decir que esta revista se ha ido manteniendo por el trabajo de un montón de gente que ha ido participando y sobre todo pues quien se han ido encargando de recopilar, de traducir materiales, de maquetar, de publicar, de difundir, en fin. Pues una tarea militante de mucha enjundia y que yo creo que merece la pena reconocerlo, sobre todo porque no es fácil en estos tiempos que corren que se dé continuidad de tantos años a un proyecto como este, que es un proyecto que por la edad que tiene ha podido ocuparse desde los movimientos antiglobalización de principios del siglo hasta la guerra de la OTAN en Ucrania y el genocidio en Palestina, que es sobre lo que tratamos hoy aquí. Así que hoy hemos querido invitar a 2 miembros del Consejo de Redacción de Resistencia, Javier Aguilera y Ginés Medina. Y quería empezar contigo, Javier. En primer lugar, bienvenido a La Cachucha y si te parece, pues nos puedes contar algo sobre la publicación. Sí, antes de nada, desde el Consejo de Redacción de la revista Resistencia, dar las gracias a La Cachucha, a este caracol, digamos, rebelde o propiamente de la lectura de Jaén, de nuestro Jaén, darle las gracias por poder expresar participar en la comunicación, en el debate y también presentar 2 números que acabamos de editar en una colección que nosotros tildamos de escritos corsarios y que queremos dedicar al pueblo palestino en un sentido muy concreto. Yo creo que para la gente que hemos estado atentos y hemos intentado participar en el rechazo a un genocidio, rompiendo el silencio, rompiendo la conformidad con muchos medios de comunicación que ahora se muestran de otra manera, pero de hace 2 años fuerzas políticas, fuerzas sociales que colaboraron activa o pasivamente con ese genocidio en defensa de una supuesta cultura occidental, pues pensamos que la manera de que no vuelva a ocurrir, al menos, es asentar, pensar, articular como gente que hemos vivido y hemos coparticipado en ese genocidio, asentar los elementos de enseñanza de la resistencia del pueblo palestino. Y para eso echamos mano de una propia tradición político-cultural, académica, educativa, que es la figura de Abd Hamayel Abdel-Jawad Omar como seudónimo, que es con el que firma su artículo. Es un investigador joven, sociólogo, de la Universidad de Birzeit, que es una universidad que está cerca de Ramallah, en Cisjordania,
y cuya obra explora las intersecciones del pensamiento político, la resistencia y el colonialismo de los asentamientos, específicamente, y el que él conoce muy de cerca como el que se lleva haciendo y experimentando desde Occidente y desde Israel en los asentamientos, con los asentamientos en Cisjordania. Y presta especial atención a la historia intelectual y afectiva de la resistencia. Nosotros editamos 2 números, articulamos un conjunto de artículos, de traducciones que hacemos de sus artículos en 2 números, como he dicho, en la colección Escritos Corsarios, bajo el título general de Genocidio y Resistencia Palestina 2023-2025, la cuestión de Hamás y la izquierda, por un lado, ese sería el primer título, que es polémico, que indica, que cuenta la historia también, otra historia olvidada o silenciada del pueblo palestino en su enorme resistencia de muchas décadas, de muchas generaciones de palestinos. Y el segundo, también suyo, de otra colección de artículos traducidos, que denominamos Genocidio y Resistencia Palestina 2023-2025, la muerte ha muerto en Gaza. Pensamos que hay que asentar esta idea, hay que sentar estos debates como un modo de no olvidar, de no volver a caer en esta especie de vacío, no solo existencial, sino cultural, que tratamos de transmitir. Tú antes, al principio de la presentación, señalabas que el pueblo palestino ha vuelto a desaparecer de los medios de comunicación. Esa facilidad con que los medios y los de arriba mueven las cosas, creo que debemos de resistir e intentar impedirlo. Nosotros lo hacemos modestamente con estos números y con este debate que queremos organizar, pero también decía, el genocidio no ha parado. Desde el 10 de octubre, cuando comenzó la tregua, Israel ha asesinado al menos a 360 palestinos. A lo mejor parecen poco, comparado con lo de estos 2 años, ¿no? Pero no podemos, o es un síntoma de barbarie, acostumbrarnos a estas cifras del día a día, minuto a minuto, este ninguneo, este vacío nihilista en el que vivimos muchas veces, casi diariamente. Las condiciones de vida ahora es acorralar al pueblo palestino en la mitad de Gaza, y con el beneplácito de muchas instituciones internacionales y de Europa y de el mundo euroamericano, de lo que denominan Occidente. Pensamos que esa no es la salida, y una de las cosas que hemos aprendido, es que el pueblo palestino tenía una enorme historia y una enorme capacidad de resistencia que ha hecho y nos ha obligado a tener que dejar de colaborar con el genocidio. Y en esa parte es con la que nosotros queremos seguir contribuyendo modestamente en este mes de diciembre en el que estamos. Sí, decías que cabía aprender cosas de la experiencia del pueblo palestino, de la lucha y demás, que podemos sacar alguna que otra lección. Y sobre eso quería preguntarte a ti, Ginés. Bueno, bienvenido, lo primero de todo. Buenas. Y si nos puedes contar un poquito más en concreción qué es lo que qué lecciones podemos sacar. Bien, pues en primer lugar, agradecimientos por invitarnos. Os recomendamos que sobre todo que empleéis este programa como una forma también de acompañarlo con la lectura de los textos que hemos preparado en la revista. Y con respecto a las lecciones que podemos sacar, pues hemos pensado en que quizás lo que acabo de decir, que sea algo que acompañe a los textos, porque cuando Javier encontró a este autor, a Abdel-Jawad Omar, nos llamó mucho la atención el hecho de que es una visión sobre la cuestión palestina muy desde el terreno. Y entonces, en ese sentido, su lectura puede ser muy interesante y muy refrescante para romper con los marcos precisamente mediáticos que ahora mismo, o como tú has mencionado al principio del programa, apagan de repente la cuestión palestina. Y es precisamente esos marcos a los que hay que establecer resistencia.
Una primera idea podría ser la de que la solidaridad con el pueblo palestino debe empezar a ver sujetos y no solo víctimas. En este sentido de dejar de entender al pueblo palestino no solo, o la relación que se establece con lo que ocurre en Palestina, no solo como la rebeldía contra que se esté ejerciendo tanto dolor, sino el reconocimiento de que la cuestión que allí hay gente que se articula políticamente, lucha, hay organizaciones, existen sus contradicciones, existen su momento de acuerdo, de unión, y existen sus momentos de decisión. En ese sentido, los textos pueden ayudar mucho a ir reconociendo sujetos que hasta el momento quizás en los debates no han estado presentes. Una segunda idea puede ser la de que la izquierda puede aprovechar la secuencia del conflicto en defensa del pueblo palestino como mecanismo de articulación para cuestionar el conjunto del orden existente y no solo contra, digamos, el último momento del ejercicio de agresión, sino como reconocimiento de que lo que Israel como Estado es una piedra angular en la arquitectura del poder global, y estudiar todas las estructuras que sostienen el Estado de Israel nos revela cómo funciona realmente el poder existente, y nos revela también objetivos de resistencia y formas en las que podamos intervenir, no solo mediante el boicot, sino también con otros medios que pueda considerarse legítimos. El fascismo en Israel no es solo el hecho de que como se nos pintan los colonos violentos, también es el secularismo liberal que está constantemente hablando de reasentamiento o estabilización del posconflicto, en el que después de un momento de barbarie tan evidente, a lo que se apunta es a que se estabilice el posconflicto, se llega a una solución mediada, y como dice Adal Jawad, lo que realmente quizás haya temas en la élite y que hace que se haya producido este apagón después del supuesto alto el fuego, que no es tal, se puede ver que se sigue en plan cometiendo agresiones, asesinatos, abusos y torturas contra los palestinos pese al alto el fuego. Como dice el autor que hemos publicado, quizás lo que más se teme es precisamente que reconocer lo que en Palestina sujetos políticos hagan la resistencia realmente concebible en las poblaciones de los núcleos del imperialismo capitalista en los que vivimos nosotros. Reconocerles como sujetos y no solo como agredidos, víctimas, nos obliga también a reconocernos a nosotros como sujetos. El dilema central en realidad, que sería la tercera idea de lo que pensamos nosotros, es que lo que también sirve para reflexionar los textos y la cuestión palestina es sobre la dialéctica entre el desafío o la colaboración con respecto a lo que ocurre. En Palestina la línea divisoria principal no es entre, por ejemplo, el islamismo y el secularismo liberal, sino entre qué sujetos en el terreno militan, practican, se organizan efectivamente como sujetos de desafío a lo que está ocurriendo, y qué sujetos están en una secuencia de acomodarse y de colaborar precisamente con sus agresores. Reconocer que esto existe en conflictos tan monstruosos es necesario para hacer algo más que sencillamente ser espectadores de la barbarie. En este sentido, la izquierda occidental ha buscado desesperadamente la alternativa secular entre el islamismo y una secuencia secular progresista dentro del movimiento palestino, especialmente contra Hamas. Y
esto ha marcado el movimiento de apoyo a la resistencia en los últimos años. Esta relación con Hamás y con lo que se llama el islamismo tiene que revisarse, tiene que reflexionarse, y tiene que reconocerse el elemento que haya de colaboración en los elementos más progresistas que pueden estar por una solución más acomodaticia, y el elemento que hay de desafío incluso en sujetos islamistas como Hamás. Como dice un autor que también se cita, que es Bashar al-Jarrah, que fue martirizado, como es el lenguaje que usa la gente que la resistencia palestina. Si la izquierda en Palestina quiere competir con los islamistas, debería competir desde dentro de la resistencia, porque es donde están los islamistas. Y es esta reflexión la que creemos que se ha hurtado y no se ha liquidado un debate que merecía atenderse con su justa complejidad. Un ejemplo claro de la colaboración o de la línea de colaboración es que Mahmoud Abbas, que es el representante en la ONU de la Autoridad Palestina, se ofrece a el desarme de Hamás, reiterando el reconocimiento de Israel y planteando que la solidaridad que exista con el Estado de Israel, que exista con la resistencia palestina, tiene que excluir a Hamás. Nosotros creemos que merece la pena reflexionar en serio, hacer un debate serio sobre si la solidaridad ha de excluir a Hamás, porque creemos que se corre el riesgo de no entender precisamente esta línea divisoria fundamental entre aliarse con la lógica de la colaboración y entender los auténticos momentos de desafío radical que estén ocurriendo. O sea, reconocer qué sujetos están verdaderamente abogando por una resistencia contra el orden existente, que es lo que decíamos, y qué elementos están simplemente navegando una situación en la que no van a ser nada más que la contraparte de la finalización de la aniquilación total del pueblo palestino. Terminando, la lucha palestina y saliendo más desnuda los patriotismos vacíos. Es un elemento que nos parece muy, muy interesante de reflexionar, porque empezamos, por ejemplo, con que en Estados Unidos la cuestión palestina ha sido determinante tanto en la secuencia preelecciones como en la secuencia posterior a las elecciones. Masivamente ha afectado a las conciencias de las poblaciones occidentales, incluso en el núcleo del imperio estadounidense. No es casualidad, demuestra el potencial que tiene el momento palestino, y nos lleva a tener que reconocer que tendremos que reflexionar sobre el supuesto soberanismo que se predica por parte de agentes estadounidenses, por ejemplo. Se encuentra con la contradicción de que el patriotismo a la Trump en realidad está subordinado o se debe de reconocerle favores al patriotismo israelí. Entonces la contradicción nacionalista estalla. No se puede reconocer un nacionalismo propio sin reconocer el nacionalismo del otro, salvo en una secuencia de imperialismo, que es en plan mi nacionalismo es el que aspira a hegemonizar el conjunto del globo. Lo mismo aplica al caso español. Si lo que se aboga en la secuencia nacionalista es una defensa del Estado español, esto no se puede hacer en coherencia como derecho propio sin reconocer el derecho del Estado palestino, cosa que no se hace de facto. Los elementos más nacionalistas ahora mismo de la política española, nacionalistas españoles, abogan o se posicionan con Israel. Esta contradicción hay que estudiarla, hay que tomársela en serio, porque ahí yace para mí el mecanismo de ruptura con el cierre nacionalista.
Y con la contraparte de este elemento de nacionalismo, de patrioterismo falso, falaz, porque luego con estas contradicciones está el elemento de ambigüedad calculada que consideramos nosotros que es de apoyo a la estabilización del sistema. Insuficiente, como decíamos por el punto anterior, porque no se inserta en una lógica de desafío, sino lo que sigue es arrastrado por la lógica de colaboración. Un ejemplo que hemos pensado más de una vez, Javier y yo, hablando mientras hacíamos la revista, seleccionábamos el número, os recomendamos encarecidamente que atendáis a los textos porque lo trata desde muchos planos Adayagwal Omar. Pero es precisamente la idea de el guerrillero, el resistente, que no deja de ser siempre a los ojos del agresor un terrorista fanático, que es precisamente como se nos suele pintar a los elementos de la resistencia palestina. Javier y yo más de una vez hemos reflexionado que precisamente se considera, por lo menos así es como lo he recibido, que el término guerrillero se acuña en la guerra de liberación española contra la ocupación francesa. Y que es en esas secuencias en las que se desarrollan o se encuentran las primeras formas modernas plenamente de lo que es la guerrilla contra un ejército de ocupación. Creo que no es muy difícil de imaginar que para las tropas de ocupación francesas cualquier español campesino que se sumase a la guerrilla apoyando o participando activamente en ella no era más que un fanático atrasado, imbuido por fuerzas religiosas que le dominaban y que debía ser liberado. Es una reflexión, creo, que merece la pena llevarse a cabo sobre el sujeto. No se puede pensar en un campesino del siglo XIX levantado en armas contra un francés como sencillamente un fanático monstruoso. Y es un elemento que creo que merece la pena reflexionar junto con el texto. Por último, el último elemento de reflexión o de aprendizaje es la relación entre otras luchas tan encarnizadas en el terreno global. En este caso nosotros consideramos que una cuestión que también ha marcado junto con lo anterior al movimiento ha sido la relación entre Palestina y Ucrania, o la relación entre el genocidio en Palestina y la guerra en Ucrania. Cómo se ha venido leyendo, cómo el movimiento de solidaridad debe de conectar el conflicto Israel-palestino y el ruso-ucraniano, es determinante sobre cómo concibe las relaciones internacionales. Esto puede verse en los textos también que hemos preparado aquí. Nosotros abogamos simplemente por no perderlo de vista. No creemos que deba fijarse posición, pero como venimos de la secuencia que estamos explicando, la cuestión aquí es reflexionar en serio en el momento en el que ahora se produce el apagón mediático con respecto a lo de Palestina. No creemos que debamos caer en la trampa de los buenos y los malos. Venimos como en el ejemplo de los guerrilleros contra los ejércitos de ocupación y consideramos que debemos de ver la estrategia común que une a toda la secuencia, desde la remilitarización europea hasta cómo conecta eso con la industria israelí. Como hemos dicho antes, una cosa que nos parece especialmente luminosa y a la que agradecemos, yo creo desde aquí quiero aprovechar a todos y cada uno de los palestinos y las palestinas que luchan, que son los que tiran de nosotros, no somos nosotros los que los salvamos a ellos, sino que creo que merece la pena que pensemos si no son ellos y lo que ha ido ocurriendo en los últimos 2 o 3 años, lo que puede empezar a salvarnos a nosotros. Es que estudiando lo que les ocurre a ellos encontramos un camino para terminar estudiando lo que nos ocurre a nosotros y cómo podemos luchar. Y en ese sentido, la industria, como hemos mencionado antes, de la vigilancia y el castigo israelí, que luego se exporta aquí, la forma en la que se deben contratos de armas que se prueban allí y luego se venden aquí para luego terminar vendiéndose de nuevo a la industria europea, que es la que se tiene que remilitarizar, nos permite una visión de conjunto especialmente necesaria en los momentos de caos global en los que nos encontramos. Y
ya está, simplemente eso para mí serían, disculpa la extensión, las 5 ideas con las que creo que la persona, mientras os estéis preparando para que son 200 páginas, os podéis poner a darle vuelta un poco a lo que hemos comentado aquí. Bueno, tenemos toda la Navidad por delante. Podemos dedicarle un poco de tiempo a una lectura detenida y además que una cantidad de temas de mucho peso las que habéis puesto sobre la mesa. Pues nada, que muchas gracias por vuestra participación y tenéis aquí vuestra casa cuando queráis volver. Nosotros aquí en La Cachucha la lección que podemos aprender de alguna manera de lo que habéis estado comentando durante este rato es que el interés general, ese que viene en el artículo 128 de la Constitución española, pues viene hoy también de alguna forma de la mano de la defensa de la vida que hace el pueblo palestino y de su resistencia al colonialismo. La lucha que tenemos contra la guerra, contra el rearme y la militarización de la sociedad y de los territorios, y también por las condiciones de vida del pueblo español, garantizando los bienes necesarios, sanidad, educación, empleo, vivienda. A todo eso podríamos llamarlo algo así como Programa 128. Y aquí en la ciudad nos proponemos hacerlo peleando porque el ayuntamiento se alíe con el pueblo de Jaén y no con unos pocos que se están aprovechando de él. En esta tarea estamos, así que muchas gracias por escucharnos otra vez y hasta la próxima.